Lo que estás viendo es un anillo luminoso formado por el fenómeno de la refracción interna total. Utilizaremos este fenómeno para medir el índice de refracción de este material, que es una placa de acrílico. Te explicaremos con detalle cómo medirlo y cómo obtener la ecuación para calcular este índice, y haremos un modelado para entender este fenómeno y además de otros que aparecerán a lo largo del video. Si te gusta este contenido, regálame un like, suscríbete a este canal y ve este video hasta el final y que no te dé miedo. Órale, chamacos. Qué bueno que se quedaron en ese video y no les dio miedo. Como lo mencioné al inicio, vamos a utilizar el fenómeno de la refracción interna total para medir el índice de refracción de un material translúcido como acrílico o el vidrio o cualquier material similar. Para empezar, pongamos en contexto. Aquí tengo un láser que va a incidir en este recipiente con agua. Debajo del recipiente hay una hoja de papel donde observamos un aro luminoso. Este aro se forma debido a la refracción interna total de los rayos que son reflejados de forma difusa en el papel y que se dirigen desde el agua hacia el aire. Quiero que veas determinadamente ese aro, donde en la parte interna está menos iluminada que el exterior. ¿Y cuál es el principio físico detrás de este fenómeno? En un video anterior lo expliqué con mayor detalle. Te dejo el link para que lo veas si quieres profundizar del tema. Pero por ahora te lo voy a explicar de manera más simplificada para no alargar este video. En este esquema tenemos un recipiente con agua y debajo de él una hoja de papel. El rayo incide en el papel y su luz se difumina en todas las direcciones. Ahora seleccionamos un rayo que transita del agua con un índice de refracción N1 hacia el aire con un índice de refracción N2. En esta interfase se generan dos ángulos importantes, el ángulo de incidencia θi y el ángulo de refracción θr. A medida que el ángulo de incidencia θi aumenta, el ángulo refractado θr también lo hace, pero en mayor proporción, cumpliendo siempre con la ley de Snell. Este proceso continúa hasta que el ángulo refractado alcanza los 90 grados. En este momento hemos llegado a la refracción interna total, donde el rayo incidente ya no pasa al aire, sino que se queda reflejándose completamente y regresa al agua, dirigiéndose de nuevo al papel. Este punto de reflexión marca el extremo del aro luminoso que viste en el experimento. Mediante una serie de operaciones que combinan trigonometría para relacionar el ángulo de incidencia con la profundidad del líquido y el diámetro del aro, junto con la ley de Snell, y aplicando algunas simplificaciones algebraicas, y llegamos a una ecuación. Esa ecuación nos permite medir el índice de refracción del líquido. Además, podemos usarla para medir el índice de refracción de materiales translúcidos, como el acrílico, el vidrio o cualquier otro material que cumpla con estas propiedades. Ahora estamos listos para verificar este experimento, pero esta vez con una placa de acrílico. Vamos a cortar un pedazo de hoja milimétrica que nos servirá para medir el diámetro del aro luminoso. Colocamos el papel en una de las caras de la placa de acrílico y de esta forma ya hacemos incidir el rayo láser sobre la superficie. ¡Órale, chamacos! ¡Fantástico! Observamos cómo se forma este anillo luminoso. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Espero que lo hayas notado. En el interior del anillo está más iluminado que el exterior, lo cual es lo contrario que observamos en el primer experimento con el agua. Aquí te muestro una comparativa de ambos fenómenos. Se ve completamente impactante, chamacos. Hay una diferencia muy marcada entre el uno y el otro. ¿Qué está ocurriendo en este fenómeno en el acrílico? Mi hipótesis es que al colocar el papel sobre el acrílico queda atrapada una película muy fina de aire entre ambos. Esto hace que la refracción interna total no se produzca, ya que este fenómeno ocurre únicamente cuando el rayo incidente transita desde un medio con índice de refracción mayor hacia un medio con índice de refracción menor. Pero al ver esta película fina de aire cuyo índice de refracción es menor y al refractarse hacia el acrílico cuyo índice de refracción es mayor, se cumplen las condiciones en las que no se produce la refracción interna total. Sin embargo, lo que observamos es que sí se forma un anillo luminoso, pero con una diferencia clave.
Ahora el interior del anillo está más iluminado. Esto resulta intrigante, ya que plantea la pregunta de dónde exactamente se está produciendo esta refracción interna total de este acrílico. Para comprobar esta hipótesis vamos a realizar el siguiente análisis en este esquema. Primero colocamos nuestra hoja de papel como ves en la animación. Por encima de ella se encuentra el aire con un índice de refracción N2. Sobre el aire colocamos una placa de acrílico que tiene un índice de refracción N1. Y nuevamente sobre el acrílico hay aire con el mismo índice de refracción N2. Luego incidimos un rayo láser que pasa del aire al acrílico y posteriormente del acrílico al aire, incidiendo sobre la hoja de papel. En esta última, el rayo se difumina en todas las direcciones, como puedes ver en la animación. Para simplificar el análisis, seleccionaremos un rayo como ejemplo. Este rayo incide en la interfase aire-acrílico, donde se refracta obedeciendo la ley de Snell. Como puedes observar, el rayo se desvía, transita por todo el acrílico y llega a la interfase acrílico-aire, donde también se refracta saliendo del aire. En la interfase aire-acrílico trazamos un eje óptico y ahí identificamos los ángulos de incidencia θi1 y de refracción θr1. Luego en la interfase acrílico-aire trazamos otro eje óptico. Aquí observamos que el ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo de refracción en la interfase aire-acrílico, ya que son dos ángulos alternos internos formados por dos líneas paralelas con respecto a los ejes ópticos. Por lo tanto, llamamos a este ángulo de incidencia en la interfase acrílico-aire θr1 y el ángulo refractado en esta misma interfase lo llamamos θr2. Ahora, en la interfase aire-acrílico, el índice de refracción N2 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia θi1 es igual al índice de refracción N1 del acrílico multiplicando por el seno del ángulo refractado θr1. Este cumple con la ley de Snell, como puedes ver en la animación. En la interfase acrílico-aire aplicamos nuevamente la ley de Snell. El índice de refracción N1 del acrílico multiplicado por el seno del ángulo de incidencia θr1, que es igual al índice de refracción N2 del aire multiplicado por el seno del ángulo refractado θr2. En esas dos ecuaciones observamos en color verde que ciertos términos son iguales, por lo tanto sustituimos por su equivalente, representando en color café. Esto nos lleva a la siguiente ecuación final. Al simplificar esta expresión, nos damos cuenta de que para que se cumpla la igualdad, el ángulo de incidencia θi1 es igual al ángulo refractado θr2. En este análisis observamos que el rayo refractado θr2 en la interfase acrílico-aire es el mismo ángulo del rayo que proviene del papel. Órale chamacos, esto nos lleva a la siguiente conclusión de que no podemos alcanzar la refracción interna total, ya que el ángulo de incidencia que proviene del papel no puede llegar a los 90 grados, aunque el rayo se aleje hasta el infinito. No lograremos este ángulo crítico, como puedes ver en la animación. Y me preguntarás, ¿por qué se forma este anillo luminoso contrario al que se vio con el agua? Para responder en esta pregunta es importante considerar la reflexión que ocurre en cada interfase. En la animación, si trazamos uno de los rayos que refleja el papel, observamos cómo pasa del aire al acrílico y luego nuevamente al aire. En la interfase aire-acrílico, una parte del rayo se refleja de regreso hacia el papel. Este rayo lo he indicado con color azul. Por otro lado, en la interfase acrílico-aire, otra parte del rayo también se refleja y este rayo reflejado, indicado con color verde, transita del acrílico al aire y posteriormente incide de nuevo hacia el papel. Si seguimos trazando más rayos, nos damos cuenta de que los rayos reflejados en la interfase
acrílico aire son los que se proyectan hacia el papel. Estos rayos son los responsables de que el interior del aro esté más iluminado que el exterior. Conforme estos rayos van reflejándose, su ángulo de incidencia aumenta hasta alcanzar el ángulo crítico, momento en el cual ocurre la refracción interna total. Una vez que se alcanza este ángulo, los demás rayos ya no llegan al papel porque son completamente reflejados en la interfase acrílico-aire. Por esta razón observamos que la parte exterior del aro está menos iluminado que el interior. La distancia medida entre el punto donde incide el láser en el papel y la ubicación donde ocurre la refracción interna total corresponde al radio del aro luminoso. En resumen, el punto donde el láser incide en el papel se refleja en la parte superior de la interfase acrílico-aire, como puedes ver en la animación. Estos rayos son los responsables de que el interior del aro esté más iluminado. Para replicar ese experimento que hicimos al principio del video con agua, se me ocurre sustituir el aire que se encuentra entre el acrílico y el papel por un líquido cualquiera con un índice de refracción mayor que el aire. Esto nos permitirá recrear una refracción interna total en la interfase acrílico-aire. Antes de realizar el experimento, vamos a modelar la idea y verificar si es posible llevarla a cabo experimentalmente. En este esquema ya hemos colocado el papel, el líquido desconocido, el acrílico y el aire. Luego incidimos el láser en el papel y proyectamos un rayo hacia todas las interfaces, como puedes observar. En este análisis no contemplaremos los reflejos del rayo. Vamos a suponer que el rayo tiene un ángulo exacto para que en la interfase acrílico-aire ocurra la refracción interna total, alcanzando los 90 grados. En este momento el rayo se refleja y se dirige nuevamente hacia el papel, incidiendo en un punto que delimita en uno de los extremos del aro luminoso, y en la parte izquierda es simétrico que en la derecha. Por lo tanto, ese extremo es el punto donde incide inicialmente el láser en el papel y definen el radio R del aro luminoso. Así el diámetro D del aro será el doble del radio, es decir, D es igual a 2R. Y como puedes observar en la animación, este radio R está formado por distintos segmentos que son simétricos, donde R es igual a 2 veces D1 más 2 veces D2 o su índice 2. Vamos a enfocarnos en los dos triángulos que estoy señalando, uno con altura H1 y el otro con altura H. Calcularemos la hipotenusa en cada uno y a partir de esto determinaremos el seno de θ I1 y el seno de θ R1 por trigonometría. En cada interfase aplicamos la ley de Snell. Por ejemplo, en la interfase líquido acrílico obtenemos una expresión y en la interfase acrílico-aire obtenemos otra. Luego sustituimos estas expresiones entre sí y obtenemos nuevas ecuaciones, como puedes ver en la animación. A partir de estas ecuaciones despejamos D1 y D su índice 2 y finalmente sustituimos estos valores en la ecuación del radio del aro luminoso. Todo esto está ilustrado en la animación. Ahora viene la parte interesante de la física. Como el líquido tiene una altura H1 que es muy pequeña, H1 se aproxima a 0. Esto simplifica nuestra expresión dejando una forma mucho más manejable. Además, dado que hemos alcanzado la refracción interna total, el ángulo θR2 es de 90 grados, por lo tanto el seno de 90 grados es igual a 1. Con esto nuestra ecuación final toma una forma aún más sencilla. Dado que el diámetro D es 2 veces R, podemos expresar el diámetro como D es igual a 2R. A partir de esta expresión, despejamos N1, que es el índice de refracción del material que queremos medir. Con una serie de simplificaciones algebraicas, llegamos a esta expresión final, idéntica a la que hemos usado para medir el índice de refracción del agua en el primer experimento. Órale, chamacos, fantástico. Este es el poder de la física y las matemáticas trabajando juntas. Y ahora vamos a comprobarlo experimentalmente para realizar el experimento. Tengo esta pieza de acrílico que estás viendo, la cual tiene un grosor de 5.31 milímetros. Este grosor lo estoy midiendo con el vernier y representa H en la fórmula que hemos desarrollado. Ahora corto un pedazo de papel milimétrico, ya que lo utilizaré para medir el diámetro del anillo de luz. En este papel, cada cuadrito pequeño representa 1 milímetro de lado.
Los cuadritos más grandes representan 5 milímetros y los aún más grandes equivalen a 10 milímetros. Al papel milimétrico le vamos a poner un poco de aceite para bebé, ya que este líquido cumple con las condiciones necesarias para nuestro experimento. El aceite no deforma nuestra hoja milimétrica. Si usamos agua, esta deformaría la hoja, lo que haría que las mediciones no fueran tan precisas. En caso de que prefieras usar agua, puedes optar por una hoja Bond y medir el diámetro del aro de luz con una regla. Colocamos el papel milimétrico sobre el acrílico y hacemos incidir el rayo láser en el acrílico. Como puedes observar, se forma este aro de luz donde el interior está menos iluminado que el exterior. Con esto hemos replicado las mismas condiciones que en el primer experimento con el agua. Fantástico, chamacos, estamos comprobando experimentalmente que nuestro modelo es correcto. Medimos el diámetro de este anillo luminoso y obtenemos un valor de 20 milímetros. Sustituimos este dato en la ecuación que desarrollamos y calculamos el índice de refracción para el acrílico, que es de 1.458. Esto es increíble, es una manera sencilla y práctica para determinar el índice de refracción de un material translúcido. Ahora quiero que observes esto. Entre el papel y el acrílico hay una pequeña bolsa de aire atrapada. Cuando incido el láser en esta zona, vemos cómo el interior del anillo luminoso se ilumina. Sin embargo, al salir de esta zona, el interior se oscurece. Es fascinante este fenómeno óptico. Esto es lo que estaba ocurriendo al principio del video, cuando intentamos medir el índice de refracción del material. El aire atrapado hace que parte de los rayos de luz se reflejen en la superficie superior del acrílico. Estos rayos reflejados regresan hacia el papel iluminándolo, y el restante de los rayos que ingresan sufren refracción interna total y ya no alcanzan el papel, sino que rebotan dentro del acrílico, dejando esta zona menos iluminada. Increíble, chamacos, algo aparentemente tan sencillo implica un conocimiento profundo de la física y de las matemáticas. Ahora vamos a medir el índice de refracción de esta pieza de vidrio. Repetimos el mismo procedimiento con el acrílico. Utilizamos el vernier para medir el grosor del vidrio, que es de 5.63 milímetros. Después colocamos la hoja milimétrica con el aceite aplicado, como estás viendo. Finalmente posicionamos la pieza de vidrio frente al láser y observamos el anillo luminoso. Impactante, chamacos, fascinante. Ahora medimos el diámetro de este anillo y obtenemos 20 milímetros. Con estos datos los sustituimos en la fórmula, lo que nos arroja un índice de refracción para el vidrio de 1.505. Órale, chamacos, fascinante. Espero que les haya gustado este experimento y el video, y que hayan aprendido mucho sobre la refracción de la luz y sobre todo la refracción interna total, y que es una herramienta genial para medir el índice de refracción de algunos objetos translúcidos. Y recuerden, chamacos, que la ciencia, la tecnología y la educación son el terror en contra de los populistas. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto, chamacos.